4. Regresamos a Noticias 24. Hoy fue lanzada esta campaña 1412, esto es Sin Juzgar, que busca reducir los estigmas asociados al consumo de alcohol y otras drogas, además de visibilizar las alternativas de acceso a tratamiento. Vamos a hablar de este tema, de esta campaña, con la directora de Senda, Natalia Rifo. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata 1412, esto Sin Juzgar? Bueno, primero señalar que esta es una campaña no solo de acceso a tratamiento, este es nuestro Fonodroga que funciona las 24 horas del día. No es que sea un número nuevo, lleva mucho tiempo. Lleva del 2010 este número, pero hoy día funciona hace un par de años, los 7 días a la semana, 24 horas, y en el fondo es visibilizar, tal como lo señalaba, las problemáticas de los consumos, sus entornos y las consecuencias asociadas a los consumos, pero no solo eso, sino que también decir existe una posibilidad de recuperarse y existe una oferta, que es una oferta pública de más de 500 centros donde las personas pueden acceder cuando tienen consumos problemáticos. Y además, un poco lo que señalabas al comienzo del estigma. Hoy día un porcentaje importante, el 70% de las personas creen que los consumidores problemáticos los definen con características negativas. Andan sucios, son violentos y una serie de elementos que no permiten que las personas accedan al tratamiento como un problema de salud pública, de salud mental. De ahí viene el Sin Juzgar. Es algo que ustedes han visto como Senda en todo este tiempo que puede ser un obstáculo para que la persona consulte, plantee su situación o se dé cuenta también de su situación. Mira, nosotros hicimos este año, en el contexto de la construcción del Plan de Acción 2024-2030, la Estrategia Nacional de Droga, conversatorios a nivel de todo el país. Y uno de los elementos que aparecía era justamente el acceso a tratamiento. Por vergüenza, porque no tenían conocimiento de la existencia de este fono. La mayoría de las personas cuando llaman, no llaman necesariamente porque están consumiendo, sino que por otros, pero también con un poco de temor. Las madres, los padres, principalmente mujeres son las que llaman, porque algún hijo, hija o su pareja tiene un consumo problemático. ¿Cómo ha sido, me comentaba Natalia, el 1412 que está de 2010? ¿Cómo ha sido la demanda de este, que no es un número de teléfono solamente, es finalmente una central donde se conversa con la persona, se identifica el problema, hay gente capacitada, por supuesto, que está hablando a través del teléfono y se va derivando los tratamientos necesarios, ese es el punto. Exacto. Bueno, yo creo que es bien importante señalar que por supuesto ha ido un poco en aumento. Nosotros el año pasado recibimos 30.000 llamadas y tenemos consejeros que son personas que trabajan en los temas de salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, que efectivamente contienen, informan y acompañan esta llamada que muchas veces, y ustedes lo van a ver ahí en nuestras audioseries, que es un formato súper interesante que además permite no solo ponerlo en la televisión abierta, en los medios, sino que conversar y ocupar ese material de la audioserie, porque las 4 historias, hoy día comenzamos con una, podríamos ser cualquiera de nosotros. ¿En qué se enfocan estas audioseries? ¿En qué temas? ¿Qué puntos en particular? Bueno, tenemos la que lanzamos hoy día, que es una mujer, madre de 2 niñas pequeñas, contexto pandemia, estrés, alta demanda por cumplir con todos sus roles, con un microemprendimiento que no funciona tan bien y finalmente eso le hace consumir alcohol y medicamentos sin receta médica y se sale de control. Y hasta ahí nomás llego porque la idea es que lo puedan ver. Pero para entender la dinámica, le podría pasar a cualquiera. ¿Y cuántas veces uno ha escuchado un caso similar o yendo a ese punto? Exactamente. Tenemos un joven, un trabajador, una persona que trabaja en una conserjería de un edificio. Son historias súper interesantes de conversar también. Claro, y siempre vuelvo al concepto de sin juzgar, porque el llamado es anónimo, no se va a entregar el nombre del dato de quién está. Si es que lo quisiera necesario, se podría dar ese caso, pero dentro del Fono Drogas y Alcohol es bien relevante la asistencia, el acompañamiento, y lo mencionaba Natalia, no solamente de quién es consumidor, sino del entorno del consumidor, de buscar asesoría, cómo puedo abordar la situación de mi hijo, mi hija, de mi marido, mi pareja. Es que así como el consumo tiene determinantes que no son solo características de las personas, sino que tienen determinantes sociales para que una persona efectivamente tenga un consumo problemático, también tiene consecuencias sociales y sanitarias y en tus entornos inmediatos. Entonces es muy importante que las personas sepan que si yo tengo a alguien cercano, no tengo que tener temor porque este es un problema de salud mental, es un problema de salud pública y no hay que tener temor de señalarlo así y tener ese espacio para poder recibir ayuda. ¿Cuándo se da un consumo problemático?
Bueno, el consumo problemático es una definición diagnóstica, es una definición psiquiátrica que está en el manual de psiquiatría, en el DSM-5, en el CIE-10, que son manuales de psiquiatría, que tienen una serie de elementos entre consumos moderados, problemáticos, y los consumos problemáticos son 10 o más características como, por ejemplo, voy a decir alguna, he intentado dejarlo y no puedo, está interfiriendo en las labores que yo realizo, tengo consecuencias no solo físicas, sino que también asociadas a mis entornos, y así hay una serie de características que son varias señales de alerta que son se van... por lo menos más de 10 que se van haciendo digamos, un diagnóstico psiquiátrico, una definición psiquiátrica. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que se entregan? Uno llamando al 1412, consultando, preguntando y finalmente siendo derivado, me imagino, en algún minuto. Sí, acompañando. Bueno, la entrada es por la atención primaria. Es importante decir que esto es gratuito. Sí. Es gratuito para las personas de FONASA y para los menores de 20 años, independientes si están en FONASA o no. Son centros de tratamiento que cuando uno escucha centro de tratamiento la gente se imagina muchas veces que la persona tiene que estar internada. Claro, centro de rehabilitación. No necesariamente. El tratamiento puede ser ambulatorio, en donde la gente puede seguir con su vida y asistir un par de veces a la semana, un ambulatorio más intensivo que efectivamente requiere más dedicación a ese espacio de recuperación y también centros residenciales. Y ahí es bien interesante porque no todos los consumos son iguales, no solo por las sustancias, sino que también por las condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos centros de tratamiento para mujeres donde pueden ingresar con sus hijos. Hoy día estamos cerrando el circuito de centros residenciales para niños, niñas y adolescentes que no teníamos en todas las regiones. Vamos a tener de aquí a fin de año en todas las regiones, por poner algunos ejemplos. Natalia, ¿cuál es el contexto del escenario actual presente en Chile del consumo problemático de alcohol y drogas? Para tener una idea también en lo que estamos, porque es un tema de salud pública. Bueno, yo diría que nuestros datos tienen que ver con la vigilancia epidemiológica que tenemos con nuestros dos estudios que tenemos, que es el estudio de población escolar, que es de octavo a cuarto medio, y de población general, que es de 12 a 64 años, y nos dan indicadores de prevalencia, en el fondo, de lo que la gente declara consumir o una vez al año, o una vez al mes, o una vez alguna vez en la vida, dependiendo del tipo de sustancia. En población adulta voy a ser muy general porque hay datos bastante detalles. Son muchos elementos, de todas maneras. Yo diría que se han estabilizado en los últimos años los consumos, siendo consumos como el alcohol, la mayor sustancia lícita que de ingreso a nuestro centro de tratamiento es el alcohol. Entonces es un problema porque acá no se trata si son lícitas o ilícitas. Y en el caso de población escolar, en el último estudio que fue, yo siempre lo digo, en pandemia, parte de la toma, digamos, de ese estudio, están muy a la baja. Ya venían estabilizándose los consumos, pero en marihuana y alcohol bajan considerablemente. Y eso es una alerta, más que una tranquilidad. Es como decir, ¿qué pasó ahí en la pandemia? Mayor control parental, los padres estaban más cerca. Menor acceso. Menor acceso, efectivamente, la oferta. Los pares, que yo siempre digo que es un factor protector, pero también puede ser de riesgo. O sea, puede ser más bien una baja engañosa, digamos. No que se haya abordado el problema en sí, sino que... Nosotros creemos que hay elementos ahí que son importantes, de que podemos tener un pico. A lo mejor esperamos de no volver a los números prepandemia, pero que no tengamos, que no se eleve y no tenga un pico. En otros países tuvieron algunas... nosotros estamos ahora terminando el estudio de población escolar, ahora en diciembre. Vamos a tener resultados el próximo año y vamos a poder mirar. Que esos son los resultados post-pandemia. Exactamente. Entonces, que eso es bien relevante. Y por eso es interesante que... Hay preocupación ahí de que, más allá de las cifras, que se disparen, porque las cifras son personas, pero que se muestre Lo que pasa es que siempre hay preocupación, sobre todo cuando hablamos de población escolar. O sea, estamos hablando de niños y niñas que consumen, y cualquier consumo es de riesgo en esa etapa. Entonces, estamos fortaleciendo nuestros trabajos preventivos, el trabajo comunitario, no solo en las escuelas, y haciendo un trabajo muy intersectorial también, donde estamos involucrando a educación, salud, desarrollo social, trabajo, justicia. También estamos trabajando en conjunto en este plan de acción que en el fondo aborde todas las determinantes sociales y los factores de riesgo. Ahora, hay un tema generacional acá que también influye en la difusión, en el conocimiento y por sobre todo la prevención. Lo pregunto porque en muchas conversaciones, lo comentaba fuera de cámara también, me decían, el problema es que también se va aminorando el riesgo de consumir, relativizando, de decir, bueno, antes esto era bastante más, se veía bastante peor, digamos, ahora no. Los tiempos cambian. También es un tema, ¿no? Es bien importante lo que señala, es que es la percepción de riesgo. Porque eso percepción de riesgo, gracias. Tiene que ver con los consumos, efectivamente. A la mayor percepción de riesgo, efectivamente, los consumos debiesen
disminuir. Pero, y ahí yo creo que es importante señalar primero, y yo quiero volver a insistir, que cualquier consumo es de riesgo en niños menores de edad. Pero también en la percepción de riesgo hay un tema y una responsabilidad, yo creo que es de la comunidad. Estoy pensando en nuestros adolescentes, y los niños y las niñas principalmente, y cuál es lo que nosotros le entregamos también como conductas efectivamente que tengan que ver con percepción de riesgo los consumos. No le vendamos alcohol a los menores de edad. No digo que sean responsables los botilleros, pero también tenemos que cuidarnos. Si un adulto en la comunidad ve que eso está pasando, también proteger. Hay un tema de parentalidad social, en el fondo de comunidad, de protección en la prevención. La norma, de hecho, ha ido más allá, por ejemplo, en términos de pedir el carnet de identidad a cualquier persona, independiente si tiene 65, 60. Hay historias de todo tipo, digamos, pero la norma obliga a, si uno compra alcohol, tener que mostrar el carnet de identidad y que te exijan eso. Prevención ambiental. Y eso es súper importante porque cuando uno ve la experiencia de otros países que han tenido éxito, la prevención ambiental y el control también es súper importante de poder ir potenciando entre todos. ¿Cómo han visto ese cambio? Lleva, si no entiendo, un poco más de un año y medio, que en su minuto como que generó harta discusión de los adultos. ¿Cómo a mí me van a preguntar si soy menor de edad? No, digamos? si cuando uno le pedían también, pero esto, Claro. esto en el fondo permite la no discrecionalidad también cuando hay un menor de edad, que uno dice, no, si es mayor de edad, entonces no le pido el carnet también. Entonces yo creo que esto es como para todos y nos permite que a todos se les pida, y eso incluye a los menores de edad. Efectivamente ha habido una estabilización, como señalaba, respecto a los consumos y una baja en el consumo de alcohol y marihuana, pero tenemos esos elementos que hay que estar monitoreando con detención. Y hay que actualizarlo. Sí, pero además igual hay que mirar otras, por ejemplo, regulaciones como la del tabaco. El tabaco ha ido a la baja. Llevamos, de muchos años respecto a la ley del tabaco. Primero, que no se podía vender a 100 o 200 metros de los establecimientos educacionales, no se podía vender cigarrillos sueltos. Después que Hay no lugares se podía donde fumar. se puede fumar y lugares que no. Exacto, y Abierto, eso cerrado. es la prevención ambiental, que finalmente igual, junto con otras cosas más, que es lo que tenemos que hacer con los padres, con nuestros jóvenes, van ayudando a la prevención. Una medida per se no soluciona el problema, porque muchos dicen, bueno, la prohibición de... Hay toda una discusión con respecto a los estupefacientes en términos de la legalización o no. No quiero entrar a eso, digamos, que nos daría como para 3 entrevistas más, pero de alguna manera abordar lo multifactorial que es el problema del consumo problemático. Es que yo creo que esto, y voy a volver a nuestra campaña, el 14-12 y la campaña del Sin Juzgar, no solo es la apertura y la oferta que tenemos como centro de tratamiento, sino que son historias que permiten justamente reflexionar. ¿Cuáles son las consecuencias de los consumos problemáticos? Cualquiera de nosotros podría, a lo mejor, si en ciertas circunstancias donde hay factores de riesgo presentes, llegar a un consumo problemático. Y yo creo que esa conversación y un factor protector es justamente cuando los jóvenes tienen espacios para esa conversación, idealmente en su familia, si no es posible en la escuela, que son los programas que nosotros tenemos, o en la comunidad. Natalia Rifo, directora de Senda, muchas gracias, Natalia, nuevamente. 14-2, entonces, esto Sin Juzgar campaña, pero el número que es importante para tenerlo en la mano y recordarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.